Punto 42. La gracia santificante es un don personal y sobrenatural y gratuito que nos hace verdaderos hijos de Dios y herederos del cielo, y la recibimos en el bautismo. Punto 42.1. La gracia santificante es un don sobrenatural interior y permanente que Dios nos otorga por la mediación de Jesucristo para nuestra salvación. Es un don sobrenatural que supera la naturaleza humana, y es un don permanente que mora en el alma mientras que se está en gracia sin pecado mortal, y solo Dios da la gracia santificante. Todas las gracias son concedidas por los méritos de Jesucristo. Dios nos da la gracia santificante para salvarnos. La gracia santificante nos concede virtudes teologales y morales, que son, primero, las virtudes teologales. Estas son la fe. Significa aceptar todo lo que Dios ha revelado. La esperanza significa confiar en que Dios me ayudará a salvar mi alma. La caridad significa amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. Luego vienen las virtudes morales, que son la prudencia. Esta sirve para ver lo que conviene en el orden a la salvación eterna. La justicia sirve para que todos tengan lo que les corresponde. La fortaleza sirve para afrontar las dificultades, y la templanza sirve para moderar los placeres. La gracia santificante es una cualidad que hace subir de categoría al hombre, dándole como una segunda naturaleza superior. Es como una semilla de Dios. La comparación es de San Juan. Desarrollándose en el alma produce una vida que es en cierto modo divina, como si nos pusieran en las venas una inyección de sangre divina. La gracia santificante es la vida sobrenatural del alma y se llama también la gracia de Dios. La gracia santificante nos transforma de un modo parecido al hierro candente, que sin dejar de ser hierro, tiene las características del fuego. Lo que Dios es por naturaleza, nos hacemos nosotros por la gracia. Monseñor Antonio Montero, que es obispo de Badajoz, ha escrito: entre un hombre que tiene la gracia de Dios y otro que no la tiene, existe más diferencia que entre un hombre y un animal, con todo lo que conlleva. Un mendigo que está en gracia de Dios es más rico que un millonario enormemente rico, pero en pecado. La gracia de Dios es lo que más vale en este mundo. Nos hace participantes de la naturaleza divina, y esto es una maravilla incomprensible pero verdadera. Es como un diamante oculto por el barro que lo cubre. El siglo pasado, Van Wyck construyó con guijarros una casita en su granja de Dutwitspan, en Sudáfrica. Un día, después de una fuerte tormenta, descubrió que aquellos guijarros eran diamantes. El agua caída los había limpiado del barro. Así se descubrió lo que hoy es una gran mina de diamantes. La gracia es un diamante que no se ve a simple vista. La gracia nos hace participantes de la naturaleza divina, pero no nos hace hombres dioses, como Cristo, que era Dios, porque su naturaleza humana participaba de la personalidad divina, lo cual no ocurre en nosotros. Dios, al hacernos hijos suyos y participantes de su divinidad, nos pone por encima de todas las demás criaturas que también son obra de Dios, pero que no participan de su divinidad. La misma diferencia que hay entre la escultura que hace un escultor y su propio hijo al que comunica su naturaleza. Cuando vivimos en gracia santificante, nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. La gracia santificante es absolutamente necesaria a todos los hombres para conseguir la vida eterna. La gracia se pierde por el pecado grave. En un pecado mortal no se puede merecer, porque es como una losa caída en el campo. Debajo de ella no va a crecer la hierba. Para que ella crezca, primero hay que quitar la losa. Estando así en pecado mortal, no se puede merecer nada. Con todo, las buenas obras hechas en pecado mortal tienen un valor y facilitan la conversión. El que ha perdido la gracia santificante no puede vivir tranquilo porque está en un peligro inminente de condenarse. La gracia santificante se recobra con la confesión bien hecha o con un acto de contrición perfecta como un propósito de confesarse. Para que entiendan esto, pueden ver los números 80 al 84. Los que tengan el libro y los que no, tendrán que volver en el libro
o esperar a que yo llegue a esas partes. El perder a la gracia santificante es la mayor de las desgracias, pero esto no se ve a simple vista. Porque sin la gracia de Dios toda nuestra vida es inútil para el cielo, es decir, para la salvación eterna. Por fuera se sigue igual, pero por dentro no funciona. Es como una bombilla que no tiene corriente eléctrica. Y dice San Agustín que como el ojo no puede ver sin el auxilio de la luz, el hombre tampoco puede obrar sobrenaturalmente si no tiene el auxilio de la gracia divina. En el orden sobrenatural, esencialmente hay más diferencia entre un hombre en pecado mortal y un hombre en la gracia de Dios que entre ese hombre y uno que está en el cielo. La única diferencia en el cielo está en que la vida de la gracia ahí está en toda su plenitud y produce una felicidad sobrehumana que en esta vida no se puede alcanzar. Esta vida es el camino para la eternidad, y la eternidad para nosotros será o el cielo o el infierno. Sigue el camino del cielo el que vive en la gracia de Dios, y sigue el camino del infierno el que vive en pecado mortal. Si nosotros queremos ir al cielo, debemos seguir el camino del cielo, y querer ir al cielo, y seguir ese camino del infierno, es una necedad. Sin embargo, en esta necedad, desgraciadamente incurren muchas personas. Algún día van a caer en la cuenta de su necedad, pero quizás ya sea demasiado tarde. Punto 42.2. Además de la gracia santificante, Dios concede otras gracias que nosotros llamamos gracias actuales, que son auxilios sobrenaturales transitorios, es decir, dados en cada caso, que nos son necesarios para evitar el mal y hacer el bien, y esto en orden a la salvación. Pues por nosotros mismos nada podemos. Y yo que les estoy leyendo esto, les hago énfasis, porque hasta yo que les estoy leyendo esto, sé que esto es un don de Dios, y sin Él no podría hacer esto. Transmitir el sentimiento de la palabra es un don. No podemos tener una fe suficiente, ni un arrepentimiento que produzca nuestra conversión. Las gracias actuales iluminan nuestro entendimiento y mueven nuestra voluntad para obrar el bien y evitar el mal. Sin esta gracia no podemos comenzar, ni continuar, ni concluir nada en el orden de la vida eterna. Las gracias actuales nos ayudan a repetir los actos buenos y esta repetición nos consigue los hábitos virtuosos que nos facilitan la realización de esas acciones que se han repetido varias veces con anterioridad. Según Pelagio, que era un monje irlandés del siglo IV, el hombre con sus fuerzas morales puede hacer el bien y evitar el mal, convertirse y salvarse. Pero la doctrina católica sostiene que el hombre no puede cumplir todas sus obligaciones, ni hacer obras buenas para alcanzar la gloria eterna, si no tiene la ayuda de la gracia de Dios. Merecer el cielo es una cosa superior a las fuerzas de naturalezas humanas. Mas, sin embargo, como Dios quiere la salvación de todos los hombres, a todos les da la gracia suficiente que necesitan para que éstos puedan alcanzar la vida eterna. Con la gracia suficiente, el hombre podría obrar el bien, si quisiera. La gracia suficiente se convierte en eficaz cuando el hombre, con su libre voluntad, colabora. Los adultos tienen que cooperar a esa gracia de Dios, ya lo dijo San Agustín. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios ha querido darnos el cielo como recompensa a nuestras buenas obras, porque sin ellas es imposible para el adulto conseguir la salvación eterna. Nuestra salvación eterna es un asunto absolutamente personal e intransferible. Al que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Y sin la libre cooperación a la gracia, es imposible la salvación del hombre adulto. Con sus inspiraciones, Dios predispone al hombre para que éste haga buenas obras, y según el hombre va cooperando, Dios aumenta las gracias que le ayuden a practicar esas buenas obras con las cuales debe alcanzar la gloria eterna. Es tan grande la bondad de Dios con nosotros, que Él ha querido que sean esos méritos nuestros, todo lo que es don suyo. Eso quiere decir, señores, que todo don que nos viene de Dios, por su infinita bondad del Señor, a pesar de que sabe que el don es suyo y que nosotros nada podemos,
nos confiere todos sus méritos como si nosotros los hubiésemos hecho. Esta gracia, que nos eleva por encima de la naturaleza caída, la mereció el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y la obtenemos mediante la oración y los sacramentos. Deben ver los números 95 y 97 para esto los que tengan el libro, y los que no esperar a que yo llegue ahí.